Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Hoy celebramos la grandísima victoria que tenemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy vamos a hablar precisamente de la victoria. Seguimos con nuestra serie Hombre de Guerra, el cual es un estudio del libro de Josué. Y hoy he titulado el mensaje Obteniendo la victoria de Dios para mí. ¿Cuántos de ustedes quieren victoria para sus vidas? Amén, así es, yo quiero victoria, así que hoy vamos a hablar de cómo obtener esa victoria. Vamos a abrir nuestras Biblias para dar inicio a nuestro estudio de hoy en Josué capítulo 6. Y para darles un poquito de contexto, llegamos aquí al capítulo 6. Israel ya ha pasado los 40 años en el desierto, ya cruzó el río Jordán en seco, Dios lo abrió milagrosamente. Están acampados allí en Gilgal, cerquita de Jericó, y ahora tienen su primer reto, que es destruir una ciudad fuertemente amurallada y casi imposible de penetrar. Vamos entonces a leer Josué 6, vamos a leer versículos 15, 16, luego el 20, luego el 27 para dar inicio. Dice así: entonces en el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Los otros días era una sola vez. Este séptimo día tenían que darle vuelta 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, imagínense ese ejército de Israel, 40,000 hombres rodeando la ciudad, pero sin armas, solo tocan las trompetas. Josué dijo al pueblo: griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla, la grandísima muralla de Jericó, se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante. Entró el ejército de Israel y tomaron la ciudad. Versículo 27: el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento aquí en todas nuestras sedes en Miami. Y esta es una de las victorias más contundentes y más impresionantes en toda la Biblia. Y obviamente, si vamos a pensar en hablar de victorias a nivel humano, no podíamos ignorar a Michael Phelps, el medallista olímpico más condecorado de la historia. Nadie ha ganado más medallas olímpicas que Michael Phelps. Ahora, si pensamos en las victorias de este hombre, imagínense, aquí tenemos 28 medallas en total, de las cuales 23 son de oro. Adicionalmente, el 93% de todas sus carreras olímpicas terminó con una medalla. Imagínense, casi el 100%. Tiene más medallas que 108 países. Imagínense, hay 108 países que no tienen tantas medallas como este solo hombre. Ha participado en 5 Juegos Olímpicos.
Por 4 años consecutivos ganó oro en 200 metros. Y esto es en una carrera que empezó a los 15 años en el Olímpico de Sydney y luego hasta los 31 años en los Olímpicos de Río en 2016. En medio de su carrera ha batido 39 récords mundiales. Como si esto fuera poco, tiene una pequeña fortuna personal de más de $100 millones. Esta es la imagen de victoria, ¿no es así? A nivel humano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtuvo Michael Phelps semejantes victorias? O sea, yo también quisiera hacer esto. Bueno, hay muchos factores en realidad. Podemos empezar con los factores físicos. ¿Por qué Michael Phelps es tan buen nadador? Empezando porque tiene unas características físicas muy particulares. Él mide 6 pies 4 pulgadas, casi 1,90 m de estatura, 194 libras. Tiene una capacidad pulmonar excepcional que le otorga mayor resistencia a la fatiga. Así que el hombre puede nadar y aguantar más que cualquier otra persona. Piernas relativamente cortas que reducen la resistencia en el agua y al mismo tiempo tiene un torso largo que le permite avanzar más fácilmente. Entonces, torso largo, y tiene una extensión de brazos de casi 80 pulgadas, que es mucho mayor que el promedio para su estatura. O sea, no fue suerte. No fue que Michael Phelps un día se tropezó en la piscina y se cayó. Ay, yo nado bien. No, tiene unas características físicas muy óptimas para ser este campeón. Ahora, el hombre también nació en los Estados Unidos, en donde hay unas oportunidades diferentes. Si el hombre hubiese nacido en Etiopía, seguramente no sería medallista olímpico. Si hubiese nacido en Papua Nueva Guinea, tampoco. Pero nació en el lugar donde se le prestó el apoyo familiar, donde estaban los entrenadores, donde estaban las piscinas, donde estaban las dietas, donde estaba la capacidad. Este hombre, en su momento de entrenamiento de los olímpicos, comía 10,000 calorías diarias. Así que toda victoria es un conjunto de cosas. De la misma manera, la victoria en el Señor tiene varios elementos. A veces pensamos que es solo uno. Y quiero compartir con ustedes hoy la idea principal, la cual es: la victoria en el Señor resulta de, tomen nota, nuestra dependencia en Él. ¿Ok? La victoria en el Señor resulta de nuestra dependencia en Él. Ahora, tú escuchas todo esto y te preguntas, ¿cuáles son esos requisitos o elementos para obtener la victoria que tanto anhelo en mi vida? ¿Cómo puedo tener victoria sobre el pecado? ¿Cómo puedo tener un matrimonio victorioso? ¿Cómo puedo tener relaciones victoriosas? ¿Cómo puedo tener victoria en mi vida? Eso es lo que vamos a aprender a la luz del emocionante relato de la victoria de Jericó. Porque esta es la tremenda conquista que el Señor le otorgó a los israelitas al derribar las murallas de esa ciudad sin el uso de violencia para derrubarlas, ni de armas. Después entran y ya ahí se arrasan. Todos queremos grandes victorias en nuestras vidas, ¿no es así? Todos queremos muchas cosas buenas. Queremos que nuestros hijos sean victoriosos. Queremos que ellos también disfruten y aprendan. Entonces, las 4 cosas que les voy a dar hoy no solamente nos sirven a nosotros para tener las victorias que Dios tiene para nosotros, sino que les podemos enseñar a nuestros hijos a que aprendan esos 4 elementos, y entonces así también ellos puedan tener las victorias que Dios tiene para ellos. Muy bien. ¿Cuántos quieren victoria en sus vidas? Amén. Muy bien. Entonces, este mensaje es para ti. Si tú quieres derrota en tu vida, te aconsejo que consideres la victoria y mires estos 4 pasos. Muy bien. Vamos, 4 elementos. Vamos con el primero. Debo depender, número 1, del plan de Dios. Debo depender del plan de Dios. Si quiero una victoria en mi vida, debo depender del plan que Dios tiene para mí. Resulta que el libro de Josué es uno de los libros más mal aplicados, y sus versículos, muchos, son muy mal usados. Los saca la gente de contexto y los usa como un pretexto para justificar un poconón de ideas rarísimas.
se escucha en muchas iglesias y lugares cristianos que Dios nos va a dar la victoria en todas las cosas, que solamente tú tienes que creer, que solamente tú tienes que declarar, que solamente si tú lo proclamas, el hecho que tú lo proclames va a suceder. Así no es la voluntad de Dios. Y son enseñanzas que son rarísimas, vienen del misticismo oriental, y en algunos es que hay que manifestar. Hay que manifestar, hay que visualizar con el pensamiento. Yo deseo esa casa de tantos cuartos, de tanto color. Y entonces yo, a través de mi visualización y a través de la manifestación que yo haga de lo que quiero, Dios va a ser como un genio de la lámpara al que yo froto, y sale Dios y obedece mis deseos. Eso es lo que se enseña erróneamente. Hay gente que dice que el creyente tiene un poder creativo en sus palabras. O sea que lo que Él diga se va a hacer, como si fuéramos Dios. Bajémonos de esa nube. Eso es un error completamente terrible. Se escuchan estas barbaridades aplicando de una manera muy mala la palabra de Dios. Se ignoran algunos pasajes. Se dice, pero la Biblia dice: todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Sí, pero también dice: hágase tu voluntad. Si Dios quisiera que tuviéramos todo lo que se nos hubiese ocurrido, Jesús, cuando nos enseña a orar, no nos hubiese dicho: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, sino que nos hubiese dicho: oren así, hágase mi voluntad aquí en la tierra como yo quiero. Pero eso no fue lo que Jesús enseñó. Jesús dijo que se hiciera la voluntad de Dios al final de la oración modelo. Dios tiene planes específicos para cada persona, y no todo lo que yo le pido a Dios es su voluntad. No todo lo que yo quiero para mi vida es la voluntad de Dios. Igual que con los hijos, no todo lo que los hijos quieren es lo bueno para ellos, es lo mejor. Uno como padre sabe qué es lo mejor para ellos. Por lo tanto, tenemos que depender del plan de Dios. Y ese es el primer punto. ¿Cuál es el plan de Dios para ti? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Porque, amados, por más que declaremos, por más que gritemos, por más que amarremos al diablo, por más que todas esas cosas que a la gente le gusta hacer por ahí, solo se va a hacer la voluntad de Dios. Ustedes se imaginan, les voy a dar el escenario, el ejemplo. Ustedes se imaginan yo en este momento proclamando: yo proclamo que voy a ser medallista olímpico a mis 46 años. Yo declaro que seré campeón mundial de natación. ¿Qué lograría con eso? Michael Phelps entrenaba entre 6 y 7 horas diarias. Imagínense, 6 a 7 horas diarias casi todos los días de la semana. A veces descansaba uno nomás. Yo ni entreno, ni tengo las características físicas de Michael Phelps. Ya estoy muy viejo para eso, ya mi cuerpo no va a rendir jamás a ese nivel, nunca, es imposible. Así que por más que yo proclame, declare, grite, amarre al diablo y todas esas cosas que a la gente le gusta hacer, no va a pasar absolutamente nada. Yo nunca seré medallista olímpico, por más de que lo declare, lo grite o lo diga. Amén. En el caso de Israel, Dios le dijo a Josué lo siguiente. Miren lo que dice Josué al principio, el versículo 2. Miren lo que le dice Dios a Josué, versículo 2 al 5. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. O sea, era la voluntad de Dios para los israelitas que tomaran posesión de esa tierra. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes. ¿Quiénes ustedes? Los israelitas. Deja esa práctica sin sentido de declarar esto, que todo lo que pise la planta de mi pie será mío. Y entonces van a recorrer casas modelo, y entonces dicen: no, voy a poner la planta de mis pies porque esto será mío. Ay, por favor, Dios le está hablando a Israel, no te está diciendo a ti que todo lo que pise. Entonces serías dueño de todo Miami, donde tú vivas, de tanto que caminas por ahí.
¡Qué tontería! Esto es lo que Dios le dijo a Josué, porque ese era su plan para Josué, ese era su plan para Israel, y yo no puedo aplicar de manera directa estos versículos como si no hubiese una audiencia original, como si Dios no le hubiese dicho a alguien específico estas palabras. O si no, entonces todos los cristianos serían dueños de todo, porque ¿y quién gana? ¿El que lo pisó primero, el que lo pisó después, el que lo pisa más, el que lo pisa menos? ¿Quién gana entonces? Le dice Dios a Israel, no a ti: todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como le dije a Moisés. Dios no le dijo nada a Moisés acerca de ti. Desde el desierto y este Líbano hasta el río grande, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes, los israelitas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esto es para Josué. Yo le digo: tú vas a ser un guerrero y nadie te va a poder hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. No te dejaré ni te abandonaré. Ahora, no fue que Josué un día se levanta, encuentra a su mentor y maestro Moisés y encuentra que el hombre se murió, y entonces Josué dijo: yo proclamo que voy a reclamar esa tierra, yo declaro en el nombre de Moisés que eso será mío, y todo donde pise la planta de mi pie será mío. No, así no fue el proceso. Dios le dijo a Josué cuál era su plan para él, y en esa base entonces Josué ahora sí hace lo que Dios le dice. Y por eso el primer punto es que debemos depender del plan de Dios. Amados, por favor, dejemos tanta imaginación, por favor, dejemos tanta tontería y dejemos tanta ganas de reducir el cristianismo bíblico a una religión mística, a una religión agorera. Por favor, el cristianismo no es una religión mística ni nada de eso. Este es el Dios verdadero, que es todopoderoso y que nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer, no nosotros a Él. Amén. Yo no le puedo decir a Dios lo que Él tiene que hacer basado en lo que yo quiera. Este es un sistema que exalta el yo. Yo quiero esto, yo visualizo esto, yo creo que me merezco aquello, yo quiero ser beneficiado, yo quiero ser enriquecido, yo le digo a Dios lo que Él debe hacer por mí. No, ese no es el cristianismo bíblico. Ese es el cristianismo en tu mente, en tu imaginación, y es el que promueven por ahí y suena chéverísimo cuando el yo está en el centro del universo. Pero ¿saben qué? El yo no está en el centro, sino del pecado. Dios es el centro de todas las cosas. Él es la cima de todas las cosas. Él es el creador, el Padre, el Redentor, no nosotros. Dios no nos creó para ser nosotros su dueño. Él nos creó para que nosotros hagamos su voluntad. Dios no es nuestro sirviente. Cada vez que tú le reclames a Dios o le grites a Dios o le exijas a Dios, lo conviertes a Él en tu sirviente. Que aun si tienes sirvientes, no debes tratarlos así. Aun si tienes gente que trabaje para ti, no debes gritar, no debes enseñorarte de ellos, mucho menos a Dios. Entonces, por favor, abandonen esas falsas ideas de un cristianismo absurdo que no existe. Dios no es genio de la lámpara que se activa como con un abracadabra, con palabras, ¿no? Y que no serás cabeza sino cola, y que no. Se sacan versículos de fuera de contexto y se crea todo un lingo alrededor de todo este misticismo. Ya parece esa hechicería y hablándole al diablo a toda hora. La oración modelo del Padre Nuestro, Mateo 6, es Padre Nuestro, no diablo. Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Ok? Muy bien, miren lo que dice Josué 6 del 1 al 2. Antes que lo leamos: Dios nos dará solamente las victorias que se ajustan a su plan soberano para nuestras vidas. Amén. Dice acá Josué 6, 1 y 2. Jericó estaba muy bien cerrada por medio de los israelitas. Obviamente tenían miedo porque habían escuchado que el río Jordán se había frenado, se había parado, se había secado para que pasaran los israelitas. Habían escuchado de todo lo que Dios había hecho en Egipto. Y estaba muy bien cerrada por medio de los israelitas, nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué: mira,
he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Y como hoy tenemos la palabra de Dios completa, solo nos basamos en la palabra de Dios para saber la voluntad de Dios. Amén. Bien, veamos entonces el mapa de la zona de Israel donde ocurren estos hechos. Tenemos aquí este mapa de la zona de Israel, como estaba distribuida la tierra. Aquí vemos a los edomitas, a los moabitas, a los amonitas, aquí tenemos a los filisteos, aquí está la zona de Canaán. ¿Ok? Así estaba distribuida la tierra en los tiempos de Josué. Nos vamos a enfocar en este rectángulo. Aquí va a estar abajo el mar Muerto, arriba va a estar el mar de Galilea y aquí va a estar el río Jordán. Entonces vamos a ver ese siguiente mapa. ¿Listos? Muy bien, aquí lo estamos viendo de sur a norte. Aquí, como vemos, está el mar Muerto. Este es el río Jordán, que va, o más bien viene desde el mar de Galilea de norte a sur. Allá vemos el mar Mediterráneo. Aquí tenemos el valle del Jordán, que es el valle que se forma por donde va el río Jordán en el medio. Y luego entonces en el capítulo 2 de Josué se nos dice que Israel estaba acampado en Sitín. ¿Ok? Aquí estaban en Sitín. Desde ahí envían los 2 espías hasta el capítulo 3 que se nos narra de Jericó. Entonces están acampados en Sitín. Luego de ahí se envían los espías. Y en ese capítulo 3 se narra que Dios abrió las aguas del río Jordán para que la gente pasara en seco. Muy bien, demos la siguiente imagen, por favor. Aquí está Adán. Y en Adán, aquí fue donde separaron las aguas. Imagínense, Dios frena el caudal del río Jordán desde Adán. Y toda esta parte del río Jordán hasta el mar Muerto estaba en seco. Israel estaba aquí, pasan en seco por completo. Y es entonces donde llegamos aquí al capítulo 4:19, donde se dice que estaba Israel acampado en Gilgal. Ya se acamparon aquí al lado de Jericó. Entonces aquí dice en el capítulo 4 que habían 40,000 hombres acampados allí. Y entonces esto es lo que está sucediendo. En el libro de Josué, en el capítulo 6, ya está Israel en Gilgal y aquí está Jericó. Esta es una imagen ampliada de cómo se vería la ciudad, muy cerca aquí al mar Muerto. Si cogemos para allá, ahí está, hacia ese lado, Jerusalén. Recordemos la idea principal: la victoria en el Señor resulta de nuestra dependencia en Él. Bien. Punto número 2. No solamente debo depender del plan de Dios, a ver si esa victoria es para mí o no es para mí, sino que debo depender, número 2, en consagración a Dios. O sea, debo depender en consagración. Hay un paso previo a la victoria. Primero, si es la voluntad de Dios o no. Segundo, debe haber consagración. Y entonces veamos en el capítulo 5, ya cuando están acampados ahí en Gilgal, ¿qué le dice Dios a Josué? Mira qué interesante. En aquel tiempo, Josué 5:2, el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Ahora, primero que todo, el pedernal hace referencia a una roca. Esta es la roca de pedernal. Esta es una roca obsidiana compuesta de roca volcánica que contiene cuarzo, es de color negro o verdoso. De eso, esa roca es sumamente filuda cuando se corta. Entonces, por eso Dios le dice a Josué que haga cuchillos. Lo interesante es que cuando se corta esta roca, ahora ustedes dirán, pero luego en ese tiempo Josué ocurre al final de la edad de bronce, o sea que ya 1400 antes de Cristo aproximadamente habían herramientas de bronce. Pero Dios curiosamente le pide a Josué que haga estos cuchillos de roca de pedernal, porque
esta roca se ha comprobado científicamente que cuando se corta, ahí obviamente en la roca no habitan bacterias. Entonces esto está tan esterilizado como un bisturí quirúrgico moderno. Entonces Dios pensó en todas las cosas. Obviamente no iba a matar a su pueblo. Entonces Josué hace cuchillos con esto. Y dice el texto que debía circuncidar a los varones de Israel. Tenían 40,000 varones de edad militar. Resulta que dice que por segunda vez. ¿Por qué? Porque la primera vez que esta generación fue o conoció la circuncisión fue antes de salir de Egipto. Ya fue la última vez. La generación que va al desierto muere, excepto Josué y Caleb. Y todos estos hombres que nacen en medio del desierto no habían sido circuncidados. O sea, debía haber una circuncisión para que pudiesen demostrar su consagración al Dios vivo antes de obtener la victoria. ¿Ok? Dice el versículo 3: entonces Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. La colina de Aralot en hebreo significa la cima de los prepucios. Obviamente el prepucio es la piel que se corta cuando se hace una circuncisión. Ahora, qué cosa tan interesante. Dios deja a Israel, al ejército de Israel, en la situación más vulnerable posible. Imagínense todos estos hombres recién circuncidados. No van a poder correr. No van a poder hacer absolutamente nada. Y tenían que someterse. Tenían que consagrarse. La circuncisión era la señal del pacto abrahámico. Era la señal. Esto era lo que los varones judíos debían hacer, pero no se practicó en el desierto. Entonces, ¿qué podemos decir de esa situación? Estaban ahí cerca, como vieron en el mapa, los ejércitos enemigos podrían haber atacado a Israel. En esa situación había espías por todos lados, sabrían que los hebreos estaban circuncidados, era el momento preciso para atacar, pero Dios obviamente iba a honrar la consagración de su pueblo y el amor que ellos querían manifestar para Dios. Ahora, ¿qué es consagración? La consagración es la separación que voluntariamente hacemos para vivir en completa devoción a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento no es un requisito ser circuncidado para los varones. Tiene muchísimos beneficios médicos, pero el Nuevo Testamento no lo exige como un requisito espiritual. El Nuevo Testamento habla de la circuncisión del corazón, porque esa era la idea, que al cortar el prepucio en el órgano que da vida, por decirlo así, en el órgano reproductor masculino, por donde viene la semilla que se implanta en el útero de la mujer para dar vida, entonces Dios usó eso para mostrarle a Israel que su corazón debían remover lo que había quedado atrás, lo que estaba ya en Egipto. Y para nosotros lo que implica una consagración es que nos dedicamos, tomamos la decisión de dedicarnos por completo a Dios, de entregarnos en absoluto en devoción a Él, para vivir para Él, para agradarlo en todo a Él, para vivir en agradecimiento para Él. Y cuando yo empiezo a pensar en las victorias que Dios tiene para mí y digo: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. ¿Es esa victoria para mí? A veces nos damos cuenta si eso no es en el acto, cuando la victoria no se nos da. A todos se nos cierran las puertas, porque Dios está guiando a sus hijos, y a veces no será su voluntad, a veces sí. Entonces Dios quiere que nosotros nos consagremos a Él. Dios desea que nosotros estemos completamente comprometidos con Él. Muy bien. La otra situación es que para participar de la Pascua, que la última Pascua, solo habían hecho 2 Pascuas. Una a la salida de Egipto, ¿recuerdan? La noche en donde mueren todos los primogénitos. Eso fue la primera Pascua. Luego se hace una segunda Pascua ya en el desierto, que se narra en Números 9. Pero no se volvió a hacer más la Pascua. Pero Éxodo 12:48 nos dice que
solamente podían participar de la Pascua los que habían sido circuncidados. Por lo tanto, estos israelitas, el ejército de Dios, allí el ejército de Josué, no podía participar de la Pascua en la tierra prometida porque no estaban circuncidados. Por lo tanto, Dios les dice: circuncídense. Y eso significaba su consagración a Dios. Eso significaba que estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para que Dios fuera honrado. Y entonces, luego nos dice Josué 5:9, entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se llamó Gilgal. Gilgal significa en hebreo rodar. Como que Dios rodó todo ese pasado difícil, todo ese pasado doloroso, toda esa esclavitud, todas esas prácticas paganas. La circuncisión habla de remoción, de consagración a Dios, de un nuevo inicio. Y dice el versículo 10: estando los israelitas acampados en Gilgal, en rodar, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Por primera vez Israel celebra la Pascua en la tierra prometida, recordando la liberación que Dios les había dado de la esclavitud en Egipto. Entonces, antes de la victoria debe haber consagración. ¿Quieres victoria? Conságrate a Dios, entrégate a Dios. ¿Quieres las victorias que Dios tiene para ti? Debes vivir una vida consagrado a Él, para que entiendas su voluntad, para que vives de una manera de acuerdo a sus planes para ti. Entonces encontrarás las victorias en el camino que Dios tiene para ti, y así las podrás disfrutar. Pero necesitas entregarte primero a Él. Recordemos la idea principal: la victoria en el Señor resulta de nuestra dependencia en Él. Punto número 3: debo depender de la presencia de Dios. Entonces, no solamente debo depender del plan de Dios, no solamente debo depender en consagración a Dios, sino que debo depender de la presencia de Dios. Veamos qué sucede aquí más adelante en este texto. Dice aquí Josué 6, 3 al 5. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Obviamente una posición amenazante. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? En otras palabras, ¿vienes a atacarnos o vienes a pelear con nosotros? No, respondió. ¿No qué? No. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Wow, capitán del ejército del Señor. O sea, era un ser celestial, el capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Hay varias cosas interesantes. Primero, Josué es la versión hebrea del nombre Jesús. Josué y Jesús es el mismo nombre y significa Jehová salva. Josué es una imagen del Salvador. Segunda cosa interesante: aquí el ser que se le aparece a Josué, capitán del ejército del Señor, es probable que era el mismo Cristo manifiesto antes de su encarnación como un bebé. Esto se conoce en teología como una cristofanía. ¿Por qué pensamos que era Cristo? Primero, porque él no corrigió la reverencia que se entiende como adoración que Josué le estaba dando. No fue como otros instantes en donde los ángeles corrigen a los que los adoran. Tenemos el caso en Apocalipsis de Juan, que adoró al ángel. El ángel le dijo: no, levántate, adora a Dios. Pero este ángel no corrigió. Entonces eso es un indicativo que era digno de adoración. Por lo tanto, el único digno es Dios, y en este caso la manifestación de Dios
el Hijo. Entonces, ¿por qué se le aparece este ser celestial que creemos que es Cristo mismo? ¿Por qué se le aparece a Josué? Porque Dios quería garantizarle que su victoria iba a depender de la presencia de Dios con Josué. Que la victoria no iba a depender de las grandes capacidades militares de Josué. Que la victoria no iba a depender de un ejército, sino que iba a depender de la presencia de Dios que iba con ellos. Amados, Cristo es la manifestación de la presencia de Dios. Dice la palabra que a Dios nadie le vio jamás, el Hijo le ha dado a conocer. Por lo tanto, si tú tienes a Cristo, tienes la garantía de la presencia de Dios contigo en todo momento. Pero antes de que Dios garantice su respaldo y su presencia contigo, necesitas consagrarte a Él y necesitas entender cuál es el plan de Dios para ti. Si quieres que Dios te respalde, primero entrégate por completo a Él. No hay victoria sin consagración, porque esa entrega total al Señor es lo que garantiza su presencia. Recordemos la idea principal: la victoria en el Señor resulta de nuestra dependencia en Él. Amén. Punto número 4 y último: debo depender en obediencia a Dios. Debo depender en obediencia. O sea, tengo que saber, ¿este es el plan de Dios para mí o no? ¿Ok? Debo consagrarme a Dios antes que cualquier cosa. Debo depender de su presencia, su victoria, su batalla, su gracia, su gloria, es su poder, no el mío. Y debo depender en obediencia a Dios. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Solo con estas 4 cosas encontrarás la victoria en tu vida. ¿Qué le dijo entonces Dios a Israel? Dice acá, ahora sí, vamos a Josué 6 del 3 al 5. Dice: ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad de una vez. Así lo harás por 6 días. O sea, debían marchar una vez por día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Cuando llegara el 7º día, ese día tenía que dar 7 vueltas. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, o sea, ese shofar, ese cuerno de carnero que se tocaría, como se conoce en hebreo shofar, esos cuernos, cuando se escuchara el sonido del shofar, sería la señal. Todo el pueblo gritará a gran voz, ¡ah!, un grito de guerra, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada uno derecho hacia adelante. Wow. Qué instrucciones tan raras. Vamos a derrotar una ciudad fuertemente amurallada. No vamos a armar un terraplén, no vamos a traer morteros, no vamos a usar armas sofisticadas, no vamos a usar explosivos, no se conocían todavía en esa época. No vamos a hacer nada de eso. El Señor les dice: 6 días le van a dar una vueltica a la ciudad. Y yo me puedo imaginar la gente de Jericó mirando desde las murallas de ahí. ¿Y estos qué están haciendo? Viendo 40,000 hombres dando una vuelta. Yo creo que empezó el temor a crecer. ¿Y qué va a pasar? Y luego el Señor dice: y el 7º día le dan 7 vuelticas. Los sacerdotes sonarán el shofar, ustedes dan un grito de victoria y las murallas se caerán. ¡Wow! Requería dependencia en obediencia. Qué cosa tan rara. Pero si querían la victoria, debían obedecer a Dios y sus instrucciones. Amén. Veamos qué pasó. Josué 6, versículo 14 al 17. Así que el 2º día marcharon una vez alrededor de la ciudad, o sea, hicieron lo que Dios les dijo, y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Entonces en el 7º día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera. Pero el 7º día lo hicieron 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. A la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad.
Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. ¡Qué tremenda victoria! El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Y dice el versículo 27, el Señor estaba ¿con quién? Con Josué. Pero antes de que Dios dijera estas cosas, Josué tenía que obedecer, el pueblo tenía que obedecer, y su fama se extendió por toda la tierra. Las victorias que Dios da exaltan al Señor y hacen ver a los demás que Dios está contigo. Entonces, 4 cosas para resumir. Debo depender del plan de Dios. Debo depender en consagración a Dios. Debo depender de la presencia de Dios. Y debo depender en obediencia a Dios. Solo así obtendrás la victoria. Desecha toda fábula de que si yo grito y declaro y proclamo y visualizo y creo con mis palabras, tú no tienes poder de crear nada con tus palabras. Lo único que creas con tus palabras, y yo también, es problemas. Eso es lo que creamos con nuestras palabras, ¿cierto? Amén. Eso es lo que creamos con Dios. No vamos a crear nada por el hecho de que yo diga, ay, conviértete en un libro de oro para venderlo y hacerme rico. Por más de que yo lo diga, no se va a convertir en nada. Tenemos es que depender del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Lo encuentras obedeciendo la palabra. Lo que conoces, obedece eso. En consagración a Dios, conságrate, entrégate por completo a Dios. Vive una vida para Dios, vive una vida santa. Debo depender de la presencia de Dios y debo depender en obediencia a Dios. ¿Quieres victoria? Ahí está la fórmula que nos da la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Qué tremenda victoria le diste a Israel ese día, Señor. Qué tremenda victoria para Josué como líder. Demandó obediencia, demandó consagración, demandó que tu plan fuera manifiesto a ellos, Señor. Padre, ayúdanos a consagrarnos a ti. Ayúdanos a vivir en obediencia. Ayúdanos, Señor, a entender tu plan para nosotros. Ayúdanos a aceptar cuando nos dices que no, en lugar de ser necios e intentar meterle mística al asunto. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido irreverentes contigo. Tú no eres nuestro sirviente. Nosotros debemos ser los que te servimos a ti y a tus propósitos eternos. Bendice, Señor, aquel que entrega su vida a ti. Si ese eres tú el que desea allí con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, entregar tu vida a Jesús, hazlo ahora mismo diciendo: Padre, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, para perdonarme y saldar la cuenta que tengo contigo. Creo que Jesús se levantó de los muertos al tercer día para darme la vida eterna. Te doy gracias por el regalo de la salvación. Ahora ayúdame a vivir de tal manera que todo el mundo vea en mi vida el fruto de tu presencia. Es en el nombre maravilloso de Cristo Jesús que oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga.